En enero de 1925, Jung visitó a los indios pueblos en Taos, Nuevo México. Pensó que cuando estaba en el Sahara había estado con una civilización que tenía la misma relación con la civilización occidental de la antigüedad romana. Esto lo llevó a querer continuar la comparación histórica, descendiendo a un nivel cultural aún más profundo. La fantasía de Jung, incluso cuando va al África, y lo vamos a ver, es que él está buscando como, bueno, casi que como una visión antropológica de, bueno, dónde están los orígenes del pensamiento, cómo es que se conciben las cosas, cómo el mundo primitivo lo concibe, y por eso creo que él hace esta aclaratoria aquí. En los años 20, muchos artistas y escritores fueron a Nuevo México en reconocimiento de la bancarrota de la civilización estadounidense. Los indios eran vistos como personas que habían mantenido su integridad cultural y estaban arraigados en comunidades con tradiciones vivas. Así fueron vistos como una fuente de renovación para la cultura blanca. La visita de Jung fue organizada por Jaime de Angulo, lingüista, etnólogo, etnomusicólogo, escritor y santo patrón de la generación Beat. En diciembre de 1924, Jung visitó América. Poco después del viaje, Jaime de Angulo escribió a Mabel Dodge sobre cómo lograr llevar a Jung a Taos y sobre lo que siguió. Decidí que lo secuestraría si fuera necesario y lo llevaría a Tao. Todo el asunto fue una revelación para él. Por supuesto que había preparado a Montague Lake. Él y Jung se pusieron en contacto de inmediato y tuvieron una larga charla sobre religión. Jung dijo que tenía toda la razón en todo lo que había intuido sobre su condición psicológica. Dijo esa noche: tuve la extraordinaria sensación de que estaba hablando con un sacerdote egipcio del siglo XV a.C. Dos cuestiones parecían haber afectado especialmente a Jung. La primera fue la visión del Mountain Lake, del hombre blanco. Mountain Lake es el cacique, ¿no?, del hombre blanco. Le pregunté por qué pensaba que los blancos estaban locos, y él respondió: dicen que piensan con la cabeza. ¿Por qué? Por supuesto. ¿Dónde piensa? Le pregunté sorprendido. Pensamos aquí, indicando su corazón. Caí en una larga meditación. Por primera vez en mi vida, así me pareció, alguien había dibujado para mí una imagen del verdadero hombre blanco. Pues si quieren hacer un comentario, tienen libertad, paramos y hablamos de lo que vamos leyendo. Hola, reina. Hola, ¿cómo estás? El segundo fue el papel del sol en la religión y cosmología pueblo. Mountain Lake dijo, señalando al sol: no es él nuestro padre el que se mueve. ¿Cómo puede alguien pensar de manera diferente? ¿Cómo puede haber otro Dios? Nada puede estar sin el sol. Mountain Lake agregó: somos los hijos del Padre Sol y con nuestra religión ayudamos diariamente a nuestro Padre a cruzar el cielo. Hacemos esto no solo por nosotros mismos, sino por el mundo entero. Si dejáramos de practicar nuestra religión, en 10 años el sol ya no saldría.
¿Qué les parece eso? ¿Y qué puede estar planteándose Jung aquí en este momento? O termina el Incluso párrafo con eso. que falta, porque yo creo que ahí Ajá. queda... Ok. O sea, Jung quedó impresionado al encontrarse con un monoteísmo solar. Le parecía que correspondía a una disposición espiritual que tenía varios miles de años de antigüedad. Por el contrario, creía que la incrustación cosmológica de los indios pueblos nos mostraba precisamente lo que habíamos perdido y nuestra pobreza espiritual. Sobre el indio pueblo dijo: tal hombre está, en el sentido más completo de la palabra, en su lugar. La mitología solar juega un papel importante en los libros negros. Es probable que Jung hubiera recordado su sueño de orar al sol en su encuentro con Amonio, el anhelo de exubar por el sol y la regeneración a través de convertirse en el sol, y el papel del dios sol, Helios, en los 7 sermones. Sí, ahí aclara un poco más. ¿Qué les parece eso? Yo conversaba con Magali, precisamente le hablaba de cómo siempre que ha sido como una inquietud, ¿no? Cómo el hombre primitivo, que llamamos primitivo, como el egipcio o los mayas o los aztecas, lograron tener un conocimiento cosmológico tan importante y de otras índoles también, sin usar la razón como nosotros la conocemos, o por lo menos eso pienso yo. Se acercaban a eso y llegaron a esos conocimientos por otras vías, que a lo mejor hoy llamamos mitos y otras cosas. Y pensaba que, se me ocurría pensar que si viéramos, por ejemplo, a Hesíodo como un antropólogo y no solamente como un mitólogo, pudiéramos acercarnos a ver cómo ha sido ese proceso y esa evolución de la conciencia, del hacer conciencia, y lo lejos que podemos estar de eso cuando solo estamos pensando que podemos pensar solo con la cabeza, como dice aquí. bueno, y también creo que es interesante que adicional a que solo pensamos con la cabeza refiriéndose al hombre blanco. Cuando él habla del hombre blanco, está hablando del hombre europeo, ¿no? Es eso que le dice, ¿cómo se llama? Montan Lake. Lake. Ajá, Montan Lake. Que hay como un vínculo del trabajo dirigido a beneficiar al mundo, al hombre en general, versus el trabajo orientado es a cómo el hombre blanco se relaciona desde lo individual y no desde lo colectivo. O sea, ¿cómo me beneficio yo? Fíjate que ellos dicen, no, si dejamos de ¿cómo se llama? De orar al sol y de cuidar en su De paso, adorar el sol, su traslado, en 10 años ya no habría sol. ¿Y qué pasaría con la humanidad? ¿No? En cambio que el hombre blanco no piensa de esa manera. Es un pensar más individualista. Y yo creo que eso es lo que le asombra a Jung, ¿no? Cuando él dice que Montaigne hace un retrato muy, muy perfecto, muy cercano a lo que es el hombre blanco, por contraposición, ¿no? A la postura de Montaigne. El hombre blanco es el hombre occidental, ¿no?
Exacto, Nosotros, a eso se al hombre refiere. occidental. Exacto, Ven, al hombre el occidental. hombre occidental, el hombre blanco, que ya no Exacto. es tan blanco, tan más mezcladito, pero es el hombre occidental. exacto. Ujú. También él dice, oyéndote, Carola, recuerdo cuando él habla de cómo la conciencia de un primitivo es tiene que, tiene que ser colectiva y que los dos únicos personajes que se diferencian en una tribu, por ejemplo, son el curandero y el jefe de la tribu, el cacique, porque Sí, son ellos los que marcan ujú, una diferencia y tienen pensamiento un poco más individualizado, pero siempre en función de todos. claro. Uno lo que representa ser el cacique, el orden, la estructura, la defensa, la civilidad de alguna manera, y el curandero que representa todo lo que la relación con el mundo espiritual y con los espíritus y con los que ellos son los dos únicos personajes que son capaces de diferenciarse un poco. Estoy recibiendo un eco, no sé por qué. Que apaga, Marianela, apaga tu. A ver, un momentico. Ok, gracias. Bueno, es que tal Entonces, vez el jefe indio lo que da es la estructura para contener a lo colectivo. ajá, O sea, eso, por eso es que por ahí sí el jefe va. indio, lo que él hace, su contribución es contener a lo colectivo. Eh, Eso sería como una función más yang, pensando en el curandero que sería una función más yin. No sé, se me ocurre, se me ocurrió. no sé, no lo relacionaría por allí. Exacto. Pensaría más bien, por ejemplo, en el rey, en un rey, la reina de Inglaterra, que acaba de morir, como ella era capaz de contener el colectivo Claro, emocionalmente, afectivamente, y, claro. y cómo es educada para eso, y toda su función está, y juega un papel importantísimo en las sociedades que tienen reyes, ¿no? Como el rey contiene una cantidad de cosas del colectivo, que yo lo pensaría más bien por esa vía, ¿eh? Claro, claro. Como en las películas que han pasado de la reina, hay una con respecto a la muerte de Diana, que ella siente que le reclaman porque ella no siente. Y ella dice, pero si esa es mi labor, contener la emoción que ustedes tienen, y ahora me piden que sienta, ¿cómo es eso? Si yo fui educada para lo contrario. Pensaría más bien en la función, esa Bueno, función más profunda que tiene un rey, ¿no? bueno, depende, ¿verdad? Porque bueno, ahí podemos Claro, ponernos en diatribas, pero fíjate qué es lo que está pasando, hablando de la situación en Inglaterra, que la reina justamente tenía la contención de un grupo de países, la contención. Muere y hay muchos lugares, muchos que están pensando en salirse de esa unión. O sea, claro. que no es porque sea el rey nada más, sino la contención que es lo que hacía esa combinación del chamán y el jefe indio. El jefe de la tribu le da toda la contención del colectivo y el chamán le da toda la contención del vínculo con lo natural, ¿no? Que si se enfermaba alguien en la tribu era porque algo en la naturaleza estaba dejando de funcionar. Entonces se curaba era la naturaleza. O sea, que a diferencia del hombre blanco, ese pensar no funciona así, que es lo que le llama la atención a Jung. Claro, El que lo que muera el no, sol, perdón, Pablo, que dilo, muera dilo. el sol, que muera el sol porque pues no se le, no haya una conexión No con se le ese, cuida, no se ajá, le cuida, no se le rinde tributo. exacto. Es como,
bueno, claro, es simbólicamente que muera el sol, desaparecería en 10 años, es decir, como que desaparecería ese símbolo universal que unifica, pues, ¿no? Que es un poco lo que ustedes están hablando de la reina, que simbólicamente, o sea, no es la reina, o sea, de carne y hueso, sino todo lo que ella, claro, representa y cómo lo expresa. O sea, muere el símbolo universal y claro, es como quedar huérfano, ¿no? De alguna Claro, manera, es lo que entiendo, ¿no? pero lo que yo entiendo cuando la lectura es que Montaigne lo que está diciendo es, si nosotros no hacemos el trabajo de mantener el sol, va a morir. Y si Exacto. muere, o sea, si nosotros no hacemos nuestro trabajo para mantener el sol, la humanidad se quedaría sin sol. O sea, que no Mantener el sol Eh, entonces significaría eso, otorgarle el valor, conectarse con lo colectivo, eso que ustedes están mencionando, ¿no? Exacto, pero fíjate, el Digo que es como una colectivo metáfora, ¿no? O sea, es una metáfora. es una exacto, metáfora. Es una metáfora. es lo que trata. Porque ellos lo que hacen es orar para ayudar a que el sol haga su recorrido desde que nace hasta que anochece, todos los días. Es como eso que decía Carola, ¿no? Como cuidar que ese proceso, que es de la naturaleza, con la cual ellos están íntimamente relacionados, profundamente relacionados, involucrados en ese proceso, es lo que cuida al hombre. Es como visto desde ese lugar, pues, como más. No sé si quieren que lea, eso es corto, lo podemos leer de nuevo, Bueno, lo de Nuevo México. ¿Les parece? Bueno, sí, tal vez donde dice el segundo, el El segundo fue el segundo, papel del ajá, sol en la claro. religión, desde ahí. Ujú. Eh, Quiero preguntar algo. Dime. Hola. Mira, yo siento que cuando Jung me oye, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando Jung habla de bancarrota del sistema, diríamos, en América, la civilización que está en bancarrota, lo dice él al principio, cuando le dice que hay que reconocer que la civilización americana está en bancarrota. Yo lo que siento es que esa cosmogonía indígena obviamente es total, es una vivencia de ellos, una conexión completa, es un religare de verdad con sus dioses. Ajá, Entonces, y yo, ajá. la maravilla de Jung, de hablar de inconsciente colectivo, es como para retrotraernos, porque bueno, esos fueron sus diálogos con los muertos, todo era buscar un lenguaje que lo acercara al inconsciente colectivo. Porque yo no puedo hablar con un muerto si no estoy hablando con mi inconsciente a un nivel, ¿no? Entonces, yo sí creo que, y fíjate, el retomar que tiene ahorita toda la civilización occidental, buscando experiencias con el inconsciente colectivo. Aquí el Amazonas está lleno de gente que viene de todas partes, antropólogos, a consumir viaje, a buscar esa universalidad que da y romper ese espacio entre el yo y el otro, ¿no? Entonces yo sí creo que hay una búsqueda importante y una toma de conciencia en la nueva experiencia que las religiones de la fe sola no son las No que dan, no dan, sí, pero nos no dan. contienen todos, sí. claro, No están conteniendo nuestra civilización, ¿no? tal vez Pues, porque recibiendo hay las... un elemento ¿Ah? interesante que es que fíjate, digamos que en este diálogo del post-Montaigne y la religión, para este grupo, esta tribu, la religión sigue teniendo un símbolo, que para el Occidente ya no es, ya el símbolo se perdió y lo que queda es el signo, esa diferencia entre símbolo y signo. O sea, lo religioso ha perdido su simbolismo.
Y por eso el deterioro cuando dice Jung, bueno, hemos perdido, la civilización ha perdido, claro, porque hemos pasado del símbolo, nos hemos quedado es con el signo. Mientras que estas tribus se siguen relacionando con el sol como un símbolo religioso, pero un símbolo que tiene que ver justamente con lo que dices tú, Reina, mantiene vivo el inconsciente. Una vivencia también muy cercana. Sí. Lo de bancarrota es porque en los años 20 hay la gran bancarrota, es la gran depresión de los años 20, y lo menciona Sandasani, no Jung. Que lo menciona ahí es que es lo que está pasando un poco en esa época, Ahora, lo que tú dices es por ahí. Lo que este señor le muestra es que cómo él se mantiene en contacto con ese inconsciente colectivo, que es una cosa muy simbólica además, y que no podemos meter como en un... y que el hombre blanco se ha ido alejando de eso, y que las religiones incluso del hombre blanco no están satisfaciendo esa necesidad de ese religar. Y yo sí creo que hay, de nuevo, lo que dice él aquí es que en aquel momento mucha gente va a ver a los indios Tao precisamente buscando un poco eso. Y en los años 60 también hubo otro gran, incluso el propio Jung, lo van a buscar esperando eso. Y ahorita volvemos a ver esta otra ola que tiene que ver con el renacer otra vez de los psicodélicos y de todas estas cosas que van buscando un poco como esa conexión que está como perdida, porque tampoco las religiones formales lo están brindando esa posibilidad. Más bien lo que uno ve es como hay otro movimiento en paralelo que tiene que ver con todo ese proceso de cómo los orientales han hecho esto. Hay como una necesidad de acercarse también por otras vías para conectarse con esta, vamos a decir que vida del colectivo, vida del inconsciente colectivo que está allí, y que lo que ha ido es un alejamiento. Y cuando estos señores adoran al sol y ayudan al sol a hacer eso, lo que están hablando simbólicamente y metafóricamente es la relación con eso que tú dices, con ese mundo inconsciente colectivo en el cual estamos inmersos todos y no nos relacionamos con él. Y todo este trabajo de Jung lo que nos demuestra es eso. Pero la psicología arquetipal, yo creo que ese movimiento fue también en los 60 y también era una cercanía claro, a los daimon, a la vivencia de ella, que está es mucho más natural. Es más natural porque nos comunican directamente, ¿no? Y lo que tú dices ahorita, el budismo, que es más intersubjetivo, que no habla de separación, tanto individualismo nuestro, ¿no? Que no tenemos una verdad que se mantiene, sino que tenemos que siempre andar buscando lo que lleva más a las vivencias del momento que vivimos, ¿no? Yo creo que siempre habrá una necesidad de alguna forma. Sí, yo creo que eso es eterno, que siempre va a haber esa necesidad. Y yo creo que Jung y ahora con los libros negros, y que uno ve como ese trabajo que él fue haciendo consigo mismo, que él llama autoexperimentación, o que algunos llaman así, yo creo que es lo que es válido, porque eso no lo vas a buscar tú por una receta, ni mucho menos. Es que cada quien con sus propias herramientas y a su manera le toca encarar su propio camino, que es lo que yo creo que sí Jung trae de manera distinta, de manera más como diciendo, bueno, yo no soy, menos mal que no soy junguiano, ¿no? Yo soy Jung. Pues como eso solo se puede lograr si cada quien se compromete con su propio proceso, que es lo que yo siento que va quedando de todo esto. Para eso hay que tener como esa disposición a saber que existe un mundo del cual nos hemos ido alejando y
que está contenido en la mitología, en la antropología, que lo podemos ver y que sigue presente, esa manera de sentir del primitivo está presente en nosotros. Tan presente que lo que sale es como son los aspectos primitivos más destructivos. Por quítame esta paja, cualquiera arma una guerra. Sí, pero tal vez ahí hay que diferenciar, ¿no? Cuando lo colectivo esa energía colectiva está orientada para un fin individual versus cuando lo colectivo está orientado para un fin colectivo. Y paradójicamente, eso solo se logra si cada individuo está conectado con sí mismo, con su propia individualidad. Claro. No hay otra manera. Claro. Exacto, por eso es que ahí se es como una paradoja, ¿no? Que en este caso los indios del Tao están, ¿cómo se llama? Respondiendo colectivamente a un fin colectivo. O sea, si dejamos de cuidar el sol en 10 años va a desaparecer. ¿Qué va a pasar con la humanidad? En cambio que ahorita tenemos como lo individual, y lo individual desde el individualismo, mueve lo colectivo a sus intereses personales. Ese es todo el dilema que hay actualmente con Reina. ¿Estás hablando? Sí, que no olvidemos que Jung tocó directamente, nos dio hacia el ser. El camino es no quedarse en el individualismo, ir como una función transpersonal, a unirnos al ser, como le llamemos, ¿no? Y yo sí creo que ahí fue ya una visión que bueno, está vigente hoy por hoy. Pero de un trabajo individual, ¿verdad? Claro. Es a través de un trabajo individual. Okay. Si pensamos en todo lo que es la crisis del cambio climático, o sea, eso tiene que ver con no respetar ese proceso de las naturalezas en beneficio de todo, si uno lo quiere ver por esa vía. Y ahí, bueno, lo estamos sufriendo todo. Pero le diría de nuevo esto, ¿no? El segundo fue el papel del sol en la religión y cosmología pueblo. Mountain Lake dijo, señalando al sol, no es él nuestro padre el que se mueve. ¿Cómo puede alguien pensar de manera diferente? ¿Cómo puede haber otro Dios? Nada puede estar sin el sol. Mountain Lake agregó, somos los hijos del Padre Sol y con nuestra religión ayudamos diariamente a nuestro Padre a cruzar el cielo. Hacemos esto no solo por nosotros mismos, sino por el mundo entero. Exacto. Si dejáramos de practicar nuestra religión, en 10 años el sol ya no saldría. Jung quedó impresionado al encontrarse con un monoteísmo solar. Le parecía que correspondía a una disposición espiritual que tenía varios miles de años de antigüedad. Si uno ve los egipcios, los aztecas, los mayas, todos eran adoradores del sol. Todo. Por el contrario, creía que la incrustación cosmológica de los indios pueblos nos mostraba precisamente lo que habíamos perdido en nuestra pobreza espiritual. Sobre el indio pueblo dijo, tal hombre está en el sentido más completo de la palabra, en su lugar. La mitología solar juega un papel importante en los libros negros. Es probable que Jung hubiera recordado su sueño de orar al sol en su encuentro con Amonio, el anhelo de Istubar por el sol y la regeneración a través de convertirse en el sol, y el papel del dios sol Helios en los 7 sermones. Es verdad que eso coincide un poco con toda esa cosa que viene haciendo Jung sobre lo que viene escribiendo.
en sus propias cavilaciones, en sus propias búsquedas, ¿no? Y pareciera que los indios pueblos le dan como esa visión más clara de lo que él estaba haciendo también. Bueno, el seminario de 1925. En 1925, Peter Baines preparó una traducción al inglés de los 7 sermones a los muertos. Fue publicada en privado por Watkins en Inglaterra. Jung no fue identificado como el autor. Jung dio copia a algunos de sus estudiantes, algunos de sus estudiantes de habla inglesa. En una carta que presumiblemente es una respuesta a una de Henry Murray, agradeciéndole por una copia, Jung escribió: estoy profundamente convencido de que esas ideas que me llegaron son realmente cosas maravillosas. Puedo decirlo fácilmente, sin sonrojarme, porque sé lo resistente y lo totalmente obstinado que era cuando me visitaron por primera vez, y el problema que esto fue, hasta que pude leer este lenguaje simbólico tan superior a mi mente consciente y aburrida. Todos están familiarizados con los 7 sermones, ¿no? El escrito de los 7 sermones. Y esto sigue en esta visión, ¿no? De Jung trabajando sobre su propia... Pablo, disculpa. María Lira y el esposo dicen que ellos no están familiarizados. Por lo menos no lo vi. ¿Dónde pueden ubicar los 7 sermones? Bueno, en Recuerdos, Sueños y Pensamientos creo que está al final del libro. Sí, que fue un escrito muy extraño de Jung. Escribe de una sola vez todo lo que son los 7 sermones a los muertos, y que es en completa lenguaje simbólico y habla de la presencia de los muertos. Habría que leer. Creo que Eduardo hizo un trabajo sobre eso bien interesante. Presentó una cosa bien interesante. Pero los 7 sermones es un escrito que él hace como una revelación que él recibe y él escribe de una sola vez, que se conoce como los 7 sermones de los muertos. No te oímos, Reina. Sueños, recuerdos y pensamientos, la edición en español. Al final están los 7 sermones. Realmente vale la pena leerlo. Es que él habla, le tocan la puerta, él habla con ellos. Sí. Yo creo, el otro día estuvimos en eso y conseguimos que ahí sí, porque él dejó que lo agregaran a ese libro. Y lo tenemos como un apéndice en el libro en español de Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Realmente es muy misterioso, pero es uno de los escritos más importantes de Jung para hablarnos de una dimensión distinta, ¿no? De la comunicación que él tenía. Sí. Pero igual también en Google colocan los 7 sermones de los muertos, Jung, y aparece la información. Aparecen los 7 sermones de los... Ese es uno de sus escritos más importantes en ese sentido, porque es tal vez el primero que él deja que salga. Los libros negros salieron ahora, recientemente. En cambio, los 7 sermones salen cuando sale Recuerdos, Sueños y Pensamientos, como un apéndice, que también fue como una licencia que él se dio cuando publican los 7 sermones, porque eso no, nada de ese material de Jung fue publicado sino hasta ahora, recientemente. El libro rojo y ahora los libros negros, que tienen que ver con todos esos aspectos en los cuales Jung trabajó y los vivió, pues, pero como experiencias personales que no quiso que fueran expuestas, sino hasta ahora. Y que en el libro rojo
en el libro rojo aparece en el apéndice donde están los escrutinios. Ajá. Que aparece ahí también lo de los libros, lo de los 7 sermones, que además él lo escribe producto después de su ruptura con Freud. Entonces ahí también hay la mención en los libros rojos de los 7, aparecen los 7 sermones en los escrutinios. Es posible que Jung haya considerado la publicación de los sermones como una prueba para la publicación de Liber Novus. Fíjense que aquí lo plantea Sandasani, ¿no? Hay indicios de que era ambivalente acerca de la publicación de los sermones. Bárbara Hanna afirmó que se arrepintió de haberlo publicado y que sentía firmemente que solo debería haber sido escrito en el libro rojo. Fíjense toda la... Porque, bueno, no es, además no es nada fácil leer los 7 sermones. Son... Mientras participaba en su transcripción del Liber Novus, Cary Baines incitó a Jung a hacer un seminario sobre el trabajo. No se sabe si esto tuvo lugar. Sin embargo, es probable que las discusiones en este momento jugaran un papel en su decisión de hablar abiertamente al público, en público por primera vez, sobre su autoexperimentación y algunas fantasías en los libros negros. Todo este material Jung lo manejó muy crípticamente, muy con él, y era capaz de no dejar salir una cantidad de cosas que estaban ocurriendo, y las publicaciones que uno ve que él va produciendo durante ese tiempo son publicaciones en congresos, en exposiciones, en universidades, que son muy distintas a todo esto que él va haciendo. Hacia finales de 1924 y hasta 1925, dio una serie de seminarios en alemán en el Club Psicológico sobre la psicología de los sueños. Después de esto, dio una serie de seminarios extendidos en inglés bajo el título de Psicología Analítica. Si bien estos se llevaron a cabo en el Club Psicológico, recuerdo que el Club Psicológico fue se creó la sociedad por un lado y se creó lo que era el Club Psicológico, donde se reunían a estudiar y a presentar sus propios trabajos que iban haciendo. Si bien estos se llevaron a cabo en el Club Psicológico, no fueron formalmente seminarios del club. De los 52 miembros y 3 invitados del club en 1925, solo un puñado de ellos asistió. Hubo una mayor continuidad entre los que asistieron a los seminarios Polser de Jung y estos. Por lo tanto, hubo una división entre los miembros locales del club que recientemente habían readmitido a Jung y la audiencia más internacional de sus seminarios en inglés. En los años venideros, esto último desempeñaría un papel importante en la difusión de su obra. Ahí se dio como una para mí lo que demuestra es que él no hablaba de esto con libertad, pues, y que se manejó con mucha prudencia con esto, incluso dentro del Club Psicológico. Sorprendentemente, Jung comenzó este seminario dando cuenta del desarrollo de sus conceptos desde el momento en que se interesó en los problemas del inconsciente. Habló de su desarrollo intelectual y de su colaboración con Freud. A continuación, con una detallada presentación de su autoexperimentación, centrándose en el periodo inicial, octubre-diciembre de 1913, que es cuando se da la ruptura con Freud. Su discusión de estos episodios
de ninguna manera reproduce su comentario sobre ello en el segundo nivel de comentarios del Liber Novus. Y puede considerarse un tercer nivel de comentarios. El lenguaje lírico y evocador del segundo nivel del Liber Novus aquí dio paso a sus conceptos psicológicos que derivó de sus reflexiones sobre estos encuentros, como señaló de manera reveladora. Extraje todo mi material empírico de mis pacientes, pero la solución del problema lo extraje de adentro, de mis propias observaciones en los procesos inconscientes. Esto me parece importantísimo, ¿no? Al mismo tiempo, su presentación cumplió una función pedagógica. La audiencia estaba compuesta en gran parte por personas con las que estaba trabajando y podemos suponer que la práctica de la imaginación activa jugó un papel clave en su trabajo. Así, en efecto, estaba utilizando su propio material como un ejemplo de enseñanza, mostrando cómo su tipología psicológica personal fue retratada y representada en sus fantasías, cómo encontró y llegó a un acuerdo con las figuras del ánima y el anciano sabio, y la génesis de la función trascendente, como una resolución del conflicto de los opuestos. Además, una parte significativa de la discusión en el seminario se centró en el arte moderno y cómo podría entenderse psicológicamente. La cuestión de situar su propio trabajo creativo parece haber estado en el fondo de la mente de Jung. Unas semanas después, termino este párrafo y comentamos todo. Unas semanas después de la conclusión de este seminario, el 6 de julio, Jung fue a Inglaterra para ofrecer una nueva serie de seminarios en inglés en Swanage, Dorset, entre el 25 de julio y el 7 de agosto. El seminario fue organizado de nuevo por Peter Bain y Esther Harding. El tema fue el análisis de los sueños. Hubo alrededor de 100 participantes. Jung comenzó presentando una historia de interpretación de sueños. Esto fue seguido por un análisis de una serie de sueños que le costó una vida de 53 años. Esto es así o está mal traducido, esta última. Sí. Bueno, Porque no sé si es que le contó una viuda de 53 años. Sí, exacto. Esto fue seguido por un análisis de una serie de sueños que le relató una viuda de 53 años. Sí. Que le contó una viuda. Sí. Me parecía que estaba mal aquí. Pero... Bueno, ¿qué les parece esta parte? Aquí yo creo que resalta ese conflicto que también significaba para Jung hablar de estas cosas, ¿no? Y hablar de lo que fue su trabajo con él mismo, lo que se conoce como su autoexperimentación. Porque era yo me imagino, yo creo que él ahí también fue muy hermético, como conservar cosas, decir algunas, como conservar otras, hasta que no fuera formando y sacando material que casi que el otro pudiera entender con más claridad, que es el material que persiste durante muchos años, antes de que aparezcan estas cosas o estos escritos.
y que lo que podía discutir con grupos, parece que el grupo de Inglaterra lo acompañó mucho en ese proceso de discutir también este tipo de material, ¿no? Que no podía ser de otra manera. Bueno, también es Ya, cierto ya lo, que en ese, cuando él está haciendo estos seminarios en el año 25, ya él había pasado en ese periodo donde él estuvo prácticamente retirado y en una conexión muy profunda con su propio inconsciente. Y por eso lo de los, ¿cómo se llama? Lo de los 7 sermones, él tenía mucho cuidado de que no fuese presentado muy a la ligera, porque claro, había toda una, ¿cómo se llama? Una psicosis ahí, que uno lo pudiera ver como un proceso psicótico muy fuerte, y que fue donde se estructura simbólicamente todo el desarrollo teórico que él tiene posteriormente. Entonces, él como que consciente de que no fuese mal interpretado desde el punto de vista de una patología, se reserva muy bien qué va sacando y qué va dando, pero tiene que ver con ese periodo muy duro que él vivió, prácticamente aislado en compañía de Tony Wolff y de Emma Jung. eh, bueno, hasta él se retira del club psicológico precisamente por lo conflictivo que era su situación Claro. para la mayoría, ¿no? ¿No? Se retiran ellos 3, Se Tony, retiran Emma y él. ellos tres, Tony, Emma y él. Correcto. O sea, porque ahí realmente él estaba inmerso en el inconsciente, en su inconsciente. Por eso es que habla del trabajo interno, ¿no? Que le permite a él desarrollar todas estas propuestas teóricas. Yo siento que todo esto también habla de cómo, eh, ya pensando en cada uno de nosotros, ¿no? Cómo es que nosotros asumimos esto, de cómo cada quien le toca asumirlo, no solo teóricamente, ¿no? Como cada quien se compromete con su propio proceso como persona. Que yo creo que es lo que estas publicaciones últimas nos van dejando más claro, ¿no? Lo junguiano no es un método, aunque tenga un basamento teórico y un cuerpo teórico importante y sólido. Lo junguiano, como yo lo entiendo, no es un método. Creo que lo que tuvimos en contacto con López lo vimos en López. López no aplicaba una un método. Era su vida, era su manera de expresar. Yo creo que lo que está en el fondo de todo esto, para los que nos interesa esto, pues tiene que ver con eso, pues, con el compromiso de la vida psíquica de cada uno de nosotros. Por supuesto que esto nos ilustra y nos da datos y nos profundiza y todo lo que viene, pero lo que nos toca es cada quien con su rollo, ¿no? Bueno, es interesante porque es también verlo con uno mismo y en el proceso terapéutico con el paciente, ¿no? Claro. Cómo distanciar el que nos quedemos hablando de términos como cliché, es que esa es la sombra, o ese es mi ánima, o ese es el ánimo, o eso es, ¿verdad? Porque a veces nos podemos quedar en lo conceptual con nosotros mismos, ¿no? Es ir un paso más allá bueno, si la sombra, todos tenemos sombra, pero ¿cuál es la tuya? ¿Dónde aparece la tuya? ¿Cuánta conciencia tienes de dónde está tu sombra? ¿Y cómo es tu sombra? ¿No? Porque no nos podemos quedar en la terminología. Y el proceso intrapsíquico de la confrontación con mi propio inconsciente
es dónde está esa sombra y cómo es en mí, ¿no? Entonces está Yo como creo muy que alerta. eh, durante muchos años y todo, sobre todo, y yo creo que ahorita particularmente donde hay una expansión masiva, importante del conocimiento junguiano, los riesgos de esas cosas son altos. Muy altos. Los riesgos de crear una metodología desde los junguianos es muy alto. Y uno lo ve, cómo diferenciar eso, ¿no? Sea lo que sea eso, yo tampoco, cada quien le toca, pues, pero cada quien le toca encontrar desde su tipología, desde sus particularidades, cómo es que es su dinámica psíquica. Porque al final todos esos términos lo que hablan es, bueno, cómo es que yo me relaciono con mi mundo interior y cómo eso lo llevo a mi mundo de afuera, de la manera que yo crea válida, pues, respetable. Por lo menos para mí tiene que haber una cierta, como una cierta honestidad con eso y una capacidad de hacerlo, eh, incluso bueno, para producir de alguna manera, yo no sé cómo decirlo, bienestar o lo que sea, pues, uno trabaja con sus pacientes. Yo creo que eso es lo que está de fondo en toda esta cosa. Y la importancia de revisar esto para mí implica mucho eso, pues, cómo uno se replantea el estudio junguiano, más allá de una técnica, más allá de conocer una terminología, más allá de manejar eso, ¿no? Y no dejar que eso sea, pues, otra vez unos clichés que enmarquen y clasifiquen y estructuren, y eso no tiene nada que ver con la vida psíquica en el fondo. Que se convierten en una moda, la moda del momento. Sí, sí, sí. Ahorita el mundo junguiano es el que más ha crecido en los últimos tiempos y ha tenido acogida en la China, en la India, en todas estas cosas que anda. Hay sociedades junguianas ahorita en todo el mundo. Sí, yo vi recientemente una película japonesa, muy, muy bonita por cierto, pero no recuerdo el nombre. El tema es, pues, de un hombre cocinero que se encuentra con una anciana que sabe hacer un plato muy especial, muy típico Es una de... belleza. Ah, la conoce. Y ella, pues, tenía lepra, ¿ok? O tuvo lepra, ¿ok? Y bueno, empieza toda una cantidad de prejuicios, pero hay una mención, Ayun, allí, hay una mención en alguno de los diálogos, hay una mención a Jung, porque Sí, tiene que ver es verdad. ¿no? Con eso, conecta, o sea, porque era como ella se conectaba con la cocina, pues así como el antiguo se conectaba con el sol, o sea, es que esa olla de esa comida era, todo era, porque era lo que además ella iba a dar, y ella iba, sí, a proporcionar a los otros, ¿no? Y entonces y dialogaba, ¿no? Con los guisantes, o sea, es bellísimo. Con los ingredientes. Sí, con los ingredientes, con los guisantes, escuchaba, decía, bueno, cuando suena así, y el hombre, pero suena como, ¿no? Cuando suena así, es que ya van a estar, ya el azúcar lo ha absorbido y tal, una cantidad de cosas, pero bellísima. Y bueno, yo creo que sí, menciona esto del proceso, ¿no? De escucharse y de escuchar al otro. El otro era eso, la cocina, ¿no? Pero en el otro estaba también
lo universal, ¿no? Lo colectivo. Por ahí te preguntas el nombre de la película, yo no me acuerdo. Pero Yo no me acuerdo ¿tienes el nombre de la tampoco, película? me comprometo a buscarla, se me olvidó. Ya. Bueno, sigamos un poquito más. África. Dada la perspectiva de Jung, un viaje a África, considerado como la fuente de la humanidad, tenía un significado particular. Además, el desierto fue uno de los lugares imaginables clave en los libros negros. Para este viaje, Jung viajó con Baines y George Beckwith. Su grupo fue llamado la Expedición Psicológica Bugishu, que nunca supe, ¿no? ¿Por qué se llamaba Bugishu? Más tarde se les unió una inglesa, Ruth Bailey. El viaje llevó a Jung a comprender que dentro del alma, desde el principio primordial, ha habido un anhelo de luz y un impulso irresistible de levantarse de su oscuridad primordial. El anhelo de luz es el anhelo de conciencia. Su viaje se convirtió en una imitación de los supuestos orígenes de la conciencia. Esto es bien interesante, ¿no? Ya ha planteado ese viaje con esa visión, ¿no? Y uno ve en Recuerdos, Sueños y Pensamientos cuando él habla de África, que hay un momento en que él se retira y observa la naturaleza y los animales y toda la cosa, y le parece que él estuviera viendo como la tierra en sus orígenes, ¿no? Como la tierra más primigenia en sus orígenes. Yo creo que yo no puedo decir lo mismo, pero mi visita a la Gran Sabana o mis visitas a la Gran Sabana daban esa sensación de que tú estabas realmente en lo más antiguo de la Tierra, que lo es, que es de los lugares más antiguos. Pero hay una sensación que uno tiene, o por lo menos que yo tuve. Lástima que no está Magali, que es una asidua visitante, que no hable de eso también. Pero sí, es una sensación de que estás como en otro planeta. Pero yo sí creo que fíjate que lo de Nuevo México es otra cosa, ¿no? Y el África tiene como es otro ambiente para él en ese sentido. Él dijo de su viaje por el Nilo: el mito de Horus es la historia de la luz divina recién resucitada. Se habría contado después de la liberación de la oscuridad primordial de los tiempos prehistóricos a través de la cultura. Es decir, a través de la revelación de la conciencia. Así, el viaje desde el interior de África hasta Egipto se convirtió para mí en un drama del nacimiento de la luz que estaba íntimamente conectado conmigo, con mi psicología. ¿Qué les parece? A mí me gusta esto que dice aquí dentro del alma, desde el principio primordial, ha habido un anhelo de luz. Y un impulso irresistible de levantarse de su oscuridad primordial. El anhelo de luz es el anhelo de conciencia. Eso a mí siempre me ha llevado a imaginar cómo
esa transición entre los homínidos y lo humano, ¿no? Esa transición entre cuando el hombre todavía no era hombre, pero ya había dejado de ser animal, o animal solamente. Y que despertó. Era hace una vez una pastelería en Tokio. Gracias. Yo pensando en eso, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de hacer conciencia, o cómo fue ese proceso y qué fue lo que generó que se impulsara o que provocara o que produjera como esa necesidad de buscar el saber, conocer, entender, crear conciencia, como ese anhelo de luz, ese anhelo de conciencia, ¿no? Ese es un misterio, pero además eso debe haber durado miles de años. Eso debe haber durado miles de años. En la fantasía de Jung, en 1922, la mitología egipcia había desempeñado un papel importante en la formulación del rol y las tareas que él, su esposa y Tony Wolff tenían que cumplir. Dio una indicación más de la conexión entre sus viajes y su propia psicología en un pasaje omitido de la versión publicada de Memories. Memories es Recuerdo, Sueño y Pensamiento. Mis experiencias durante los años 1913 y 1917, que es el periodo ese tan famoso de Jung, me había cargado con una maraña de problemas cuya naturaleza exigía que estudiara la vida psíquica de los no europeos, porque sospechaba que las preguntas que se me formulaban eran tantas compensaciones por mis prejuicios europeos. Lo que había visto en el norte de África y lo que me dijo Mountain Lake o Wiwabiano fueron las primeras pistas para una explicación adecuada de mis experiencias. Por lo tanto, los viajes de Jung estaban directamente conectados con el material de los libros negros y el Liber Novus. De que nada de esto él lo hacía como en desconexión con lo que él estaba viviendo y buscando, ¿no? Formaban parte de un intento de comprenderlos, colocándolos dentro de un contexto histórico y geográfico más amplio. Su declaración aquí indica que lo que él personalmente pasó también podría concebirse como una deseuropeización, como tomar distancia de lo europeo, ¿no? Extrapolando esto, la importancia para los occidentales de la exploración del inconsciente colectivo también podría concebirse desde esta perspectiva. La tarea consistía en alcanzar una síntesis equilibrada de lo occidental y lo primitivo. Pudiéramos pensar que también es como una metáfora, ¿no? De lo que como de encontrarse con esos elementos de la psique que nos componen y que no son tan fáciles de tan fácil acceso, ¿no? Porque yo personalmente pienso que esta cosa de emigrar a mí me ha posibilitado ver cosas que si no lo hubiera hecho no lo hubiera visto.
no las hubiera visto. Porque ¿cómo hace uno para salirse de uno mismo y poderse ver con una cierta distancia? Yo creo que esa es un poco como la intención o lo que va viendo esto. Y tal vez por eso escoge esos viajes, después la India y después toda la cosa, ¿no? Pero cómo uno puede tomar distancia de uno mismo para ver y no verse a través de todos los prejuicios que uno tiene para verse. Bueno, también él, como él lo dice, ¿no? Él está también buscando con esos viajes respuestas a preguntas o a imágenes o a símbolos que se le presentaron a él durante ese periodo, ¿no? Que es lo que hay de trasfondo lo arquetipal, ¿no? Con variantes siempre va a estar presente, ¿no? Con tonos distintos, pero el arquetipo sigue estando. Que es lo que él dice, ¿no? Buscar respuestas, no solamente en el mundo europeo, donde él se mueve, sino fuera de ese mundo, que es lo que él va después constatando, ¿no? Ese germen de Por eso yo sí, del inconsciente colectivo, cómo está presente, no importa en qué continente está. claro. Por eso yo sí creo que los que se dedican, Hillman, López, Bugenpool, que se dedican a lo arquetipal de la manera que lo hacen, dan un paso adelante en eso. Yo sí creo que a mi manera de ver, pues dan un paso adelante. Pues son capaces de sobre toda esta base de Jung, ver lo arquetipal desde un lugar que permite eso, ¿no? Y además es dentro de la psicoterapia, que es otro aspecto importante, por lo menos para López, que esencialmente fue un psicoterapeuta. Cómo llevaba eso a la práctica psicoterapéutica, con él y con sus pacientes. Creo que pero yo sí creo que ellos dan ahí, porque además salen de todo ese esquema tan determinista del pasado, de centrarlo en el pasado y se centran más en la vida psíquica, en lo que mueve la psique, en el aquí y el ahora de eso. Y además le da como ese lugar a los complejos como mucho más claro, ¿no? Bueno, como decía López, como un complejo, un pedazo de historia no vivida. Yo sí creo que ellos dan un salto ahí distinto.